creemos que es el elefante rosa, ¿no? O rojo, o del color que quiera, que es algo enorme que estamos viendo y que de eso no hablamos. Sí, y en general es eso, pero debajo de eso está el ratón. Claro, lo que están estimulando son todos los puntos de acupuntura que van hacia trabajar con el Shen, con las 5 reinos y las 5 emociones primarias. Y sí, o sea, pero... Y de pronto lo empecé a aplicar en mí misma y dije, ¿por qué? Pues porque no tiene realmente que ver contigo. Es necesario el encontrar qué es el punto o cuál es el punto con la persona. Es necesario acompañar a la persona a que encuentre en dónde está realmente el ratón amarillo que se esconde abajo de la alacena. Hola, soy Patricia H. Constantino, soy médico, soy psicoterapeuta y soy acupuntor. Y quiero compartir con ustedes un método que generé, que me ha llevado muchos años el poder crearlo, el método de sanación integral, que es, básicamente estamos hablando de una serie de herramientas que nos permiten el poder desbloquear y el poder explorar nuestros mayores quiebres o aquellos momentos en donde la vida nos cimbró de tal manera que sin darnos cuenta nos cambió la manera de estar en el mundo y que desde ese lugar venimos acumulando una serie de problemáticas y venimos acumulando una serie de cosas que de pronto ya no sabemos qué hacer con ellas y de pronto ya no sabemos tampoco de qué va. De pronto a veces ya no sabemos qué hacer con lo que nos está pasando porque parece que estamos en una rueda como hámster dando vueltas y corriendo sin parar pero sin llegar a ningún lugar. Creemos que es el elefante rosa, ¿no? O rojo, o del color que quiera, que es algo enorme que estamos viendo y que de eso no hablamos. Sí, y en general es eso, pero debajo de eso está el ratón. Y ese ratón es realmente el problema principal. Ese es el punto de origen de donde se desprende absolutamente todo lo demás. Y si tú no encuentras a ese ratón, pues te la pasas paleando, ¿no? Una cosa y otra, pero no logras como hacer que embone del todo. Y es esta sensación de hago y hago y hago y hago y trabajo y trabajo y trabajo y le echo ganitas, pero no logro avanzar. Y es una sensación tan cansada, es una sensación tan agobiante, tan desgastante, que poco a poco te va mermando, que poco a poco te va minando. Y entonces, de pronto, sí, o sea, siendo médico, siendo psicoterapeuta, siendo acupuntor y en mi propio trabajo personal de cuando menos 20 años, fue estar buscando el qué más, el cómo llegar a ese punto, a encontrar a ese ratón que hacía que todo lo demás funcionara, pero no, se moviera, pero no. Y es muy cansado el decir, ¿por qué hago? Y siento que no avanzo. ¿Por qué siento que no me muevo del todo? El generar o el crear el método de sanación integral, el MSI, me llevó muchos años de búsqueda de diferentes herramientas que pudieran embonar para lograr hacer ese trabajo a varios niveles. ¿Por qué? Porque no somos nada más pensamientos, no somos nada más emociones, no somos nada más nuestra crianza de los primeros 5 años de vida, que claro, sí marca en muchos sentidos, y aún así eso no lo es todo. Somos también energía, somos también un sistema de creencias,
Somos también un árbol generacional que tiene 2 ramas, que tiene su propia historia, que tiene sus propios quiebres, sus propios actores y que también se ven manifestados en mí. Soy también un ser energético que manifiesta la mayoría de las cosas a través del cuerpo, con problemas físicos, con enfermedades. Soy un conjunto de todo eso. Entonces, el haberlo visto en mi propia historia, en mi propio proceso de vida, ver cómo se manifiesta a todos esos niveles y el buscar herramientas con las cuales yo pudiera ir trabajando en todos esos niveles, también me movió a poder generar un método que combinara diferentes técnicas, que pudiera trabajar de manera integral, que pudiera trabajar con ese todo. Y también, si bien creo en las terapias de proceso, soy psicoterapeuta y a mí misma me ha llevado 20 años, también sé que no todo el mundo tiene ni la paciencia, ni el tiempo, no las ganas, pero a lo mejor es esta desesperación en donde quieres, por favor, que se mueva algo de manera rápida, porque estás cansado, porque estás harto. Y si bien no es una solución mágica, porque nada lo es, sí es un método que te permite una cosa a la vez en cuanto a temas profundos. ¿Por qué? Porque si quieres hacer como todo de una sola vez, no va a funcionar. Es un tema a la vez, es un ratón amarillo a la vez. Si logras en 7 sesiones realmente trabajar con ese tema, desde lo superficial hasta lo profundo, y logras realmente hacer este desbloqueo, hacer esta sanación, hacer este reset. ¿Para qué? Para que puedas realmente sentir que avanzas, para que puedas sentir que sí te paras en otro lugar, que sí hay una opción diferente, que sí puede haber una manera diferente de enfrentar la vida, de solucionar las cosas. Y creo que eso es lo que más aporta. El hecho de que después de hacer este trabajo contigo, puedes encontrar la manera de pararte en un lugar distinto, y no es que dejen de pasar las cosas, no es que la vida se pare, no es que la vida cambie y el mundo sea un lugar bonito y feliz. Eso no existe. El mundo es lo que es, la vida es lo que es. Lo que pasa es que cuando tengo más herramientas, cuando estoy más conmigo, cuando estoy más en mí, entonces respondo distinto a lo que se presenta en la vida. Y entonces tengo un lugar diferente desde donde vivir y desde donde estar. Y creo que eso es lo más importante que se le puede aportar a una persona. Este método nos permite el encontrar, o más bien la intención real, es encontrar causa raíz. Es trabajar solo con un tema a la vez. ¿Para qué? Para poder llegar realmente a lo profundo, para poder llegar realmente a el lugar en donde todo se transformó, en donde mi manera de vivir se quebrantó. Muchas veces son cosas a las cuales no les damos importancia, o son cosas que fueron tan fuertes que bloqueamos en lo más profundo de nuestro ser. Y que cuando estamos trabajando, y esto se hace en la primera sesión, que es la más importante, que es una sesión diagnóstica básicamente, en donde lo que se hace es buscar esa causa raíz. ¿Cómo? A través de la experiencia corporal. Nuestro cuerpo guarda absolutamente toda la información de nuestra vida. Y luego decimos, ay, es que porque me duele la columna,
¿por qué no te va a doler la columna? Más bien sería la pregunta. Ay, es que ¿por qué me duele lo que sea? Pues porque tu cuerpo está respondiendo a todo eso que ha venido almacenando. Porque tu cuerpo está respondiendo a todo eso, a lo que pasaste de corridito y sin babear, y no le diste la importancia suficiente en su momento. Tal vez porque no tuviste tiempo, tal vez porque no era lo que tocaba, tal vez porque en ese momento lo que tocaba era resolver, tal vez porque en ese momento lo que tocaba era la preocupación del día siguiente, y eso era lo que había que resolver y no tenías tiempo para ver qué estaba pasando contigo ni qué había pasado contigo. Y eso es algo que nos pasa mucho en la vida. Con este método y en esa primera sesión, justo a través de la vivencia y de la vivencia corporal, es donde desenmarañamos el lugar raíz. Y entonces a partir de ahí podemos ir trabajando y podemos ir desbloqueando. ¿Cómo? En las 5 posteriores sesiones es como la parte de la columna del MSI, de qué van estas sesiones. Seguramente han visto videos en YouTube, en Instagram y en diferentes plataformas de personas que trabajan con algo que se llama TFT o comúnmente conocido como tapping. Sí han visto gente golpeándose, ¿no? En la cara de manera como, no a golpecitos solamente. Y de pronto, en algún momento dije, a ver, ¿de qué va esto? Y lo probé en mí, porque yo no hago nada en nadie que no pruebe conmigo primero y vea realmente cómo funciona. Empecé a revisar qué era lo que hacían y dije, claro, esto tiene todo el sentido del mundo, son puntos de acupuntura. Como mencioné, también soy acupuntor. Entonces por eso me hizo sentido. Y entonces fue a revisar, ajá, pero ¿qué están estimulando? En la acupuntura, trataré de hacer la explicación lo más condensada posible. Se trabaja con el cuerpo físico a través de canales energéticos. Dentro de este trabajo del cuerpo físico y los canales energéticos se trabaja con algo que se llama Shen, que tiene que ver con la emocionalidad, con las emociones. Y se dice dentro de la acupuntura que dentro de una de las bases de la teoría, que son los 5 reinos mutantes, cada uno de estos reinos que tiene como estructura lo que sería un órgano y una entraña, cada par de órgano y entraña tiene la funcionalidad de diferentes aspectos del cuerpo. Cada uno de estos pares va a tener una emoción dominante. Entonces, lo que estimulan con el tapping justo son los puntos de acupuntura que tienen que ver con esta parte, y desde ese lugar se puede hacer un desbloqueo a nivel emocional, energéticamente hablando, y por eso también va a tener un efecto también en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es la estimulación de los puntos de acupuntura, solamente que no con agujas, por medio de golpecitos. Y eso es una de las técnicas que también se utilizan en la acupuntura. La acupuntura no nada más son agujas, también son masajes, también es moxa, también son muchas técnicas. Esto es una técnica también para estimular esos puntos o esos centros energéticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál es por qué lo que hago es diferente? Porque independientemente de la estimulación de esos puntos energéticos con los golpecitos, durante esas 5 sesiones en donde se utiliza esta técnica, yo voy haciendo el trabajo también terapéutico, con preguntas y guiando a la persona para que siga trabajando y desbloqueando tanto ideas como emociones como sensaciones. Esas últimas se hacen mediante la estimulación de los puntos.
Esto hace que el trabajo sea integral, porque estás trabajando con pensamientos, estás trabajando con emociones, estás trabajando con sensaciones, estás trabajando con el cuerpo físico. Y de esa manera logras hacer la integración de todo el trabajo para que pueda haber un desbloqueo, y no nada más un desbloqueo, sino una conciencia acerca del tema, lo cual es muy importante, el que la persona se logre hacer consciente, porque a partir de esa conciencia que logra, justo es desde donde se mueve del lugar, y entonces adquiere herramientas que le permitan pararse en un lugar distinto para enfrentar la vida diaria, porque la vida sigue pasando y va a seguir pasando. El punto es que yo pueda tener más herramientas para poder afrontar lo que sea que pase. La última sesión es una sesión de cierre. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque no puedes abrir solamente a una persona como lechuga y dejarla así. Necesita haber un cierre en donde se pueda amarrar todo ese trabajo que se hizo y en donde la persona pueda realmente hacer suyo todo eso que trabajó durante 6 sesiones. La séptima sesión es la sesión de cierre, en donde utilizo una técnica que se llama sanación con rosas. Esta técnica tiene mucho que ver el por qué funciona o cómo trabaja, tiene mucho que ver con por qué funcionan y cómo trabajan las flores de Bach. Las flores de Bach tienen una vibración, más bien las flores tienen una vibración energética que hace que se pueda utilizar sus extractos, sus esencias para poder rearmonizar a las personas. Esa es la función de las flores de Bach. La sanación con rosas es bastante parecida, nada más que no utiliza las esencias de las rosas, lo que utiliza son las rosas. ¿Qué es lo que pasa con estas flores en particular? Que son las que tienen vibración energética más alta. Además de eso, si ustedes se han fijado por curiosidad en la estructura de las rosas, van a ver que son una espiral. Nuestros centros energéticos, los chakras y los resonadores de acupuntura, no son núcleos solamente cerrados, son espirales que tienen movimiento. Entonces, lo que hacen las rosas o lo que se hace con las rosas es rearmonizar esos centros energéticos. Y durante esa sesión se hace el cierre de todo el trabajo, de toda la experiencia, de toda la vivencia, llevando la sensación y rearmonizando corporalmente. Eso es básicamente lo que se hace en esa sesión, lo cual yo considero muy importante. ¿Por qué? Pues porque es necesario, después de todo lo que mueve una persona, después de todo lo que trabaja en todas esas sesiones, el poder rearmonizar y poder reintegrar todo el trabajo hecho y todo lo vivido, porque es una experiencia profunda y es una experiencia fuerte también. ¿Qué se puede trabajar con este método? Básicamente cualquier tema, es decir, desde una cuestión de lo que decimos que, ay, es que me falta abundancia, ay, es que no logro que fluyan las cosas. Cuestiones de pareja, cuestiones de temas mucho más difíciles como abusos, cuestiones de pérdidas, y por pérdidas me refiero a pérdidas de trabajo, pérdida de la casa, pérdida de dinero, pérdida de lo que sea, y duelos. Cada pérdida en realidad es un duelo. No, y en general pensamos que un duelo solamente tiene que ver con la trascendencia de nuestros seres queridos, pero no es cierto. También paso por duelos cuando tengo un cambio en mi salud, cuando pierdo la salud, cuando de pronto enfrento una cirugía y las cosas no salieron tan bien, cuando enfrento una cirugía y las cosas salieron muy bien, pero el después, para poder readaptarme y para poder
recuperar mi salud también es un proceso. Entonces también ahí hay una serie de duelos y una serie de situaciones. ¿Qué más puedo trabajar? Depresión, ansiedad. Y cualquier cosa que yo sienta que me está cambiando la vida y no estoy pudiendo con ella, no estoy logrando encontrar nuevamente mi centro. Cualquier cosa que sienta que me robó mi paz, que me robó mi quietud y que no encuentro la manera de volver a mí. Hola, Reina. Platícanos, por favor, cuál ha sido tu experiencia, más bien, cuál fue tu experiencia con el método de sanación integral. Pues mi experiencia al final resultó muy agradable. Las terapias que hicimos, aunque fueron a distancia, la verdad es que me funcionaron increíble. Me ayudaron a contactar, a descubrir dónde era la parte donde yo estaba ahí como con estos bloqueos. Es muy interesante cómo lo hace Patti, te hace muchas preguntas que te ayudan a reflexionar, pero a ir a lo profundo. Y te vas dando cuenta cómo se pueden resolver y cómo empiezas a vivir de manera diferente. Entonces, en general fue algo que agradezco mucho y que fue un destapar muchas cosas y un progreso importante en mi vida. ¿Tú no habías tomado ningún tipo de terapia, de psicoterapia antes de este proceso? No, nunca había hecho psicoterapia. ¿Qué hizo que te animaras a realizar este proceso, este trabajo contigo? Primero que yo sabía que necesitaba la ayuda de alguien porque las cuestiones que yo había querido trabajar de sola, pues no estaba progresando, no las estaba descubriendo, no estaba viendo. Entonces sabía que necesitaba ayuda de un profesional para que me ayudara a ver estas partes que yo sola no alcanzaba a ver. Y segundo, se me facilitó muchísimo el que lo hiciéramos de esta forma, a través de videollamada. Y la primera cuestión fue pues experimentar, ver si funcionaba, y luego ya dentro de las terapias y cómo íbamos progresando, la verdad es que me gustó mucho. ¿Qué sientes que pudiste solucionar de tu tema raíz? De mi tema raíz, que lo que trabajé yo contigo, Patti, pues fue la cuestión de la abundancia, que así lo quise tratar. Pero el tema raíz que descubrí, pues estaba ligado a cuestiones con mi madre. Y fue al principio un shock, porque sí dije, tengo 50 años y no me había dado cuenta de que los bloqueos que tenía estaban en ese lado, estaban en la figura materna. Entonces, cuando los fui descubriendo, pues sí fue impactante al inicio, pero después fue liberador. En este proceso de liberación, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te movió al ir descubriendo? Pues lo que más me movió es eso, que tú piensas que es otra cosa, que estás buscando por muchas partes, y nunca pensé que el atorón o que los bloqueos fueran en esta parte, ¿no? En la cuestión materna, en la mamá que tengo. Entonces eso fue lo que más me impactó, el saber que era ahí el asunto, ¿no? El problema o el bloqueo. Eso fue lo que más me impactó. ¿Qué cambió para ti después de las 7 sesiones? Pues cambió todo, porque cambió la relación con mi mamá. Por fin que me di cuenta, ¿no? Entonces ya pude poner límites, pude poner un montón de cosas que me hacían falta y que al mismo tiempo me hicieron sentirme bien. Esto,
o sea, estábamos trabajando tema de abundancia y entonces al cambiar toda esta parte de la relación con mi madre, también de alguna manera pareciera mágica, se desbloqueó la otra parte. O sea, no hay culpas, hay un montón de cosas que trabajamos y que ahora me dejan disfrutar plenamente de no solo la abundancia, sino de todo, de mi vida, o sea, de mí misma. ¿Qué descubriste tú de ti? Descubrí quién soy de verdad. ¿Quién soy esta persona sin ideas y sin creencias adoptadas, dadas? Entonces descubrí esta parte que es pues que estaba como oculta de quién soy yo de verdad y cómo me gusta ser y respetarme a mí misma sin que hoy me importe la opinión de nadie. ¿Por qué lo recomendarías? Lo recomiendo por eso, porque al final yo lo que adquirí fue libertad. Fue libertad, paz y tranquilidad. Y eso es todo lo que necesitamos en la vida. O sea, por eso lo recomiendo. Y también, o sea, dentro de las terapias hubo unos ejercicios que Patti te hace hacer y que me encantaron, que son fáciles, que son sencillos y que te das cuenta cómo lo estás haciendo ahí con ella y en ese mismo instante parece que las cosas ahí están los desbloqueos, ahí está todo, pero lo que más me gustó es sentirme por fin libre, plena, en paz y tranquila, y ya no dejo hoy que nadie interceda en ese aspecto de mi vida. O sea, nadie me quita mi paz, nadie me quita mi tranquilidad, nadie me quita mi libertad. Yo no vuelvo a permitir nada de lo que antes permitía. En una escala del 0 al 10, siendo 0 nada y 10 como el máximo de solución de los temas, o más bien del tema que trabajaste, el superficial, la abundancia, y el tema raíz, ¿cuánto sientes que pudiste solucionar o liberar? Yo siento que solucioné 10. O sea que hoy cuando surge a lo mejor alguna otra pequeña cosa la puedo ver fácilmente y no hay retrocesos. O sea, al punto donde llegaste ya no te permites retroceder, ya sabes lo que fue antes, lo que es hoy y ya no retrocedes. Entonces eso me gusta mucho. No es que la vida esté solucionada, pero hoy lo puedes ver. Entonces esa parte también me encanta y por eso digo que 10, porque de aquí en adelante no hay retroceder, todo es para avanzar y poder poner límites. Está increíblemente saludable. Si en algún otro momento encontraras algún otro atore que de alguna manera te simbrara, ¿volverías a recurrir al método? Sí, por supuesto, totalmente. Gracias. Gracias a ti, Patti.